Hola mis hermanos y mis hermanas. Qué gran alegría saber que Dios nos ama, que el Señor está con su pueblo y que pone en nuestros corazones el querer y el hacer para glorificar su santo nombre. Me alegra también que te guste escuchar la palabra del Señor y compartirla con las personas que el Señor pone en tu corazón hacerlo. En esta ocasión vamos a estar reflexionando y comentando acerca de las siguientes preguntas que nos planteó la lección de esta semana. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? ¿El pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, eterno Dios, por tu santa palabra. Gracias por iluminar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra senda con la revelación que viene a través de Cristo. Te suplicamos que perdones nuestros pecados, que purifiques nuestra mente y que nos permitas escuchar tu voz y comprender tu santa voluntad. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Primera pregunta. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? Dice Génesis 6:18, Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Este pacto tiene como esencia la promesa de Dios de que va a salvar a Noé y a su familia. Los hombres y mujeres de aquel entonces no querían tener nada que ver con Dios ni con su verdad. Se deleitaban pecando y dañando la creación de Dios. Su vida ya no era vida, porque quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Si alguien rechaza a Cristo, rechaza el camino, rechaza la verdad y rechaza la vida. Quien no tiene a Dios, aunque respire, camine y coma, no vive. Dios tuvo que tomar decisiones serias y drásticas para que la humanidad no se extinguiera antes de que se cumplieran los designios divinos. Dios debía evitar que el pecado se multiplicara de tal manera que toda la humanidad, sin excepción, se corrompiera sin remedio. Sabes que Satanás conocía la promesa de Génesis 3:15 y sabía que de la simiente verdadera vendría en algún momento de la historia el prometido, el Redentor, el Salvador, a pisar la cabeza de la serpiente, a deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, Satanás se esforzó por corromper a toda la raza humana, especialmente atacando la descendencia de la mujer, la simiente santa que venía del linaje de Sed, de la cual o a la cual pertenecía Noé y otros muchos. Pero notemos que de ese linaje santo solo quedaba un varón en el cual el Señor encontró esa justicia, esa pureza y esa santidad, y ese varón era Noé. Ahora, esto no quiere decir que no habían otras personas santas, porque entre esas estaba Matusalén, hijo de Enoc, y otros más que pertenecían a la simiente santa. Pero la gran mayoría de esta simiente se había corrompido
De esto habla Génesis capítulo 6 cuando dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres e hicieron vil su descendencia. Y Satanás aplaudió esto. Y antes del diluvio, el propósito satánico era corromper toda la simiente santa para impedir que el Mesías viniera a la tierra. Pero Dios vio en Noé y en su familia a un remanente a través del cual Él podía preservar la simiente santa, y mediante ellos, corriendo la historia y corriendo el tiempo, a través de los descendientes de Noé y su familia, vendría finalmente el Mesías a cumplir el propósito del Señor. Así que antes que toda la descendencia se corrompiera y que Satanás lograra su propósito, el Señor envió un diluvio para destruir la apostasía, para destruir la corrupción, para destruir el pecado, y junto con ello destruir también a los pecadores viles que no querían arrepentirse y que no querían seguir el propósito divino, a pesar de que Dios les había dado tiempo suficiente para que se arrepintieran. De manera que entre tantos millones de seres humanos, Dios vio a Noé como alguien justo. Valga la pena repetirlo. Vio en Noé y en su familia a personas que anhelaban servirle de verdad. Sin embargo, el pacto que Dios hizo con él no se basó en la bondad o justicia de Noé, sino en la justicia y elección de Dios. Es decir, Dios no llama a Noé porque Noé se lo mereciera. Dios llama a Noé porque Dios así lo quiso, porque Dios vio en Noé el reflejo de Cristo. Noé era un pecador que se amparaba en la justicia de Cristo, que reconocía que sin Cristo no era nada, sin la bendición de Dios no era nada, y por esta causa estaba vestido con la justicia de Cristo. Siempre que en la Biblia se le llame justo a un ser humano, es porque ese ser humano está vestido con la justicia de Cristo, porque creyó la promesa de Cristo y espera en esa promesa y vive de acuerdo a esa promesa. La parte de Dios era salvar a Noé y a su familia, pero Noé también tenía una parte que realizar. La parte de Noé y su familia era construir el arca, testificar del diluvio que vendría y entrar en el arca cuando Dios se lo dijera. Y aquí debemos anotar que si bien todas las salvaciones de Dios, hay una parte importante que el hombre debe realizar, y es seguir las indicaciones que el Señor le hace. Sin embargo, los méritos totales siguen siendo de Dios, porque Él es el que, además de darnos las indicaciones y los mandamientos, nos da también el poder y el querer para que los cumplamos. Dios salvó a Noé, pero si Él hubiera decidido no hacer el arca, o hacerla y luego no entrar en ella, hubiera quebrantado el pacto y no se hubiera salvado, ni Él ni su familia. Ahora te comparto lo que nos dice el libro El deseado de todas las gentes, página 588. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: «Entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí». Noé obedeció y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Fin de la cita.
Segunda pregunta: ¿qué esperanza había en el pacto con Abraham? Génesis 12:3 dice: Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gálatas 3:6-9 dice: Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Gálatas 3:29 nos dice: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesucristo es la gran bendición del mundo, la más grande que el mundo haya poseído jamás. Toda verdadera bienaventuranza en el mundo, ahora o que alguna vez llegue a tener, se debe a Abraham y su descendencia. Por medio de ellos tenemos una Biblia, un Salvador y un Evangelio. Ellos son la cepa sobre la cual ha sido injertada la iglesia cristiana. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9, y así lo dijo Jesús cuando hablaba con la samaritana: la salvación viene de los judíos. Abraham creyó que la bendición del Todopoderoso supliría todo lo que él pudiera perder o dejar atrás, satisfaría todas sus carencias y respondería, y más aún, sobrepasaría todos sus deseos. Y sabía que nada sino la desgracia seguiría a la desobediencia. Este tipo de creyentes, justificados por fe en Cristo, tienen paz con Dios. Ellos siguen en su camino a Canaán. No se desalientan por las dificultades del camino, ni son arrastrados fuera del camino por los deleites que encuentran. Los que se dirigen al cielo deben perseverar hasta el fin. Los que emprendemos el camino en obediencia a la orden de Dios y atendiendo humildemente su providencia, ciertamente triunfaremos y finalmente tendremos consuelo. Canaán no era como otras tierras, una simple posesión externa, sino un tipo o símbolo del cielo, y en este sentido los patriarcas la apreciaban fervientemente. Fin de la cita. Este texto lo hemos extraído de Matthew Henry, Comentario Bíblico Cristiano. La esperanza más grande del pacto con Abraham es que mediante su simiente Dios iba a bendecir el mundo entero, todas las familias de la tierra, y esto comenzó a cumplirse con Abraham, con Isaac y Jacob, pasando por todas las épocas en que el remanente fiel habitó en la tierra. Por ejemplo, donde Abraham vivía, era una bendición para la gente que lo rodeaba. Y cuando esta gente que lo rodeaba recibía esa bendición de la verdad divina, del testimonio fiel, se hacían extensiones de esa bendición, llevando a muchos lugares la bendición de Dios que recibían a través del testimonio de Abraham. Y lo mismo podemos decir de Isaac, de Jacob, de José, por ejemplo, que cuando llegó a Egipto fue una bendición grandísima para esa potencia mundial, librando a esa potencia mundial de la hambruna que se hubiera dado si alguien no hubiera interpretado correctamente el sueño que Dios le envió a Faraón. Pero no solamente libró a esa potencia mundial, Egipto, de la hambruna, sino a toda la tierra de ese entonces, incluyendo a la familia de José.
que todavía no sabía que José seguía vivo. Y ese mismo ejemplo lo podemos extrapolar al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel era fiel al Señor, era un ejemplo para las demás naciones y bendecía a muchas personas paganas que, conociendo la verdad a través del testimonio del pueblo de Israel, abandonaban el paganismo y abrazaban la fe verdadera. Pero esta profecía llegó a su clímax de mayor esplendor con la vida del Señor Jesús, en quien se cumple esta promesa de manera total y completa. La promesa de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham se cumple plenamente en Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la esperanza de cada hombre y de cada familia. Su vida, su muerte, su resurrección e intercesión en el cielo ha abierto, escucha bien, no solamente para la iglesia adventista, no solamente para los judíos, sino para cada hombre y para cada familia, la bendición más grande, más infinita que jamás el hombre soñara. Ha abierto un manantial que jamás dejará de fluir en abundante bendición y vida eterna para ti y para mí. Por eso, mi hermano y mi hermana, todos somos llamados a recibir de esa gran porción salvífica. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo porque Él es el sanador. ¿Estás desconsolado? Ven a Cristo porque Él te consuela. ¿Estás perdido? ¿Estamos perdidos? Nuestro Señor es experto en salvar y su gran anhelo es salvarnos. ¿Estamos condenados a algún pecado? ¿Estamos encadenados o esclavizados en algún pecado? Oh, ven al Señor. Él rompe las cadenas que nos atan y nos hace libres por su verdad. No hay nada que tú tengas que te esté llevando al abismo, que Dios no pueda solucionarlo en Cristo y darte la bendición prometida. Todo el que quiera, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. El libro Profetas y Reyes, página 272 y 274 testifica de la siguiente manera. Con frecuencia, los israelitas parecían no poder o no querer comprender el propósito de Dios en favor de los paganos. Sin embargo, este propósito era lo que había hecho de ellos un pueblo separado y los había establecido como nación independiente entre los pueblos de la tierra. Abraham, su padre, a quien se diera por primera vez la promesa del pacto, había sido llamado a salir de su parentela hacia regiones lejanas para que pudiese comunicar la luz a los paganos. Aunque la promesa que le fuera hecha incluía una posteridad tan numerosa como la arena del mar, no eran motivos egoístas los que iban a impulsarle como fundador de una gran nación. Jehová declaró: te he de bendecir y engrandeceré tu nombre. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Fin de la cita. Todos somos de igual valor ante el Padre Celestial, porque el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo Jesús.
su Hijo amado, porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él es el cumplimiento de la bendición prometida a Abraham y a cada uno de la raza humana. ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? Dice Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fin de la cita. En la salvación, todo es de Cristo. Los méritos son de Cristo, la sangre es de Cristo, la vida es de Cristo, la justicia es de Cristo, la santidad es de Cristo. No hay ni una hebra, ni una mota de justicia humana en la salvación obrada por el Señor en favor del hombre. Él es el que nos salva. Su sangre es la que nos presenta justos ante el Padre. La fe que nos salva no es algo que nace en nosotros, es también la fe de Jesús. Las vestiduras blancas son de Él, y Él se goza en vestirnos con ellas. Por su gracia somos salvos, por medio de la fe de Jesús, y esto no de nosotros, sino que es un regalo de Dios, precisamente para que nadie se gloríe. Sin embargo, muchos se confunden, pensando que esto significa que a Dios no le importan nuestras obras, o nuestra conducta, o nuestra pureza. Pero hermano y hermana, una cosa es que no seamos salvos por nuestras obras, y otra muy diferente es que las obras no sean importantes en nuestra vida diaria. El Señor, nuestro Dios, nos salva para que vivamos en comunión con Él, para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El pecador sin Cristo vive una vida de desorden y de total desacuerdo con la voluntad de Dios. Puede que no se embriague, ni le haga daño a otros, puede ser incluso un ciudadano ejemplar. Sin embargo, si vive sin Cristo, estas buenas obras que hace no le dan su entrada al cielo, no le brindan salvación, porque la justicia de Dios es absolutamente infinita, comparada con la justicia del hombre, que está manchada por el pecado. Todo ser humano que vive sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, no busca la salvación. Y si la busca en sus méritos, no la puede encontrar, porque sus obras no satisfacen la justicia divina. El hombre necesita una vida nueva de lo alto, necesita a Cristo, necesita ser perdonado, transformado y restaurado a la comunión con Dios para que haya vida en su ser, una vida nueva que proviene del cielo. Una vez recibe a Cristo y se aparta del pecado, Dios lo capacita de manera gradual y siempre creciente para vivir en perfecto acuerdo con la voluntad del Salvador. Y a esto le llamamos obediencia o buenas obras, que son el fruto de la fe. La fe y las obras nunca están separadas. Una sigue a la otra como el día a la noche y la noche al día. Si alguien, por ejemplo, dice que está salvo en Cristo, pero vive en pecado y desobediencia constante, niega su aseveración con sus obras, pues demuestra que no ha sido salvado del pecado, sigue siendo esclavo. El pacto que Dios ha concertado con nosotros tiene una parte en la que nosotros debemos desempeñarnos. Nos corresponde ejercer fe
y practicar la obediencia. El Señor nos salva, pero nosotros vivimos en Él para practicar su santidad y su justicia. Sin embargo, ninguno que obedezca bien y que tenga la verdadera fe puede decir que lo hace porque es bueno o porque tiene la virtud de hacerlo. Todos, sin excepción alguna, debemos decir: todo lo debo a Él. Mi salvación, mi fe y mi obediencia, todo proviene de Él, quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El hombre es tan incapaz de salvarse a sí mismo o de producir buenas obras por sí mismo como lo es el leopardo para quitar sus manchas, como lo era el paralítico para sanarse solo, como lo era el endemoniado gadareno para librarse de la esclavitud a la que estaba sumido por su posesión demoníaca. Todos ellos necesitaban una fuerza sobrenatural, un amor infinito que los librara de su condición. Y esto también aplica para ti y para mí. Pero ojo, porque una vez el endemoniado fue libre, ahora andaba en nueva vida, vivía en obediencia, predicaba ahora las buenas nuevas de la salvación, vivía por la fe, obrando en santidad y en justicia. Su liberación, su salvación y la fe depositada en su corazón por el Señor Jesucristo lo movían a hacer buenas obras que testificaban de Dios a la humanidad. Mira lo que nos dice la matutina a fin de conocerle, del 11 de agosto, bajo el título La fe que acepta Dios. En el mundo cristiano hay muchos que pretenden que todo lo que se necesita para la salvación es tener fe. Para ellos las obras no significan nada y la fe es lo único esencial. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. La fe y las obras van mano a mano. Las obras no nos salvarán nunca. Es el mérito de Cristo lo que tendrá valor para nosotros. Mediante la fe en Él, Cristo tornará aceptables para Dios todos nuestros esfuerzos. La fe que se nos pide que tengamos no es una fe inútil. La fe que salva es la que obra por amor y purifica el alma. El que levante manos santas hacia Dios, sin ira ni dudas, andará con inteligencia en la senda de los mandamientos de Dios. Si queremos tener perdón por nuestros pecados, primero debemos comprender qué es el pecado, para arrepentirnos y llevar frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra fe debe tener un fundamento sólido. Debe fundarse en la palabra de Dios y sus resultados se verán en términos de obediencia a la voluntad revelada de Dios. Estamos viviendo en un período interesante e importante de la historia terrena. Necesitamos un asidero celestial más firme. Satanás está trabajando con todo su poder para obtener la victoria sobre nosotros, porque sabe que tiene poco tiempo para obrar. No hay excusa para el pecado o la indolencia. Jesús ha dirigido la marcha y quiere que sigamos en sus pasos. Ha sufrido y se ha sacrificado como no podría hacerlo ninguno de nosotros, para poner la salvación a nuestro alcance. No necesitamos desanimarnos. Él suple toda deficiencia con su propio mérito divino. Fin de la cita. Así que, mi hermano y mi hermana, la fe y las obras son importantísimas en nuestra parte del pacto, porque la fe y las obras siempre están unidas. Sin embargo, tanto la fe que salva como las obras que surgen de esa fe no son nuestras, son hechas por Cristo Jesús
mediante nosotros. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Y también de manera contundente lo dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y escucha esta parte: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que hace todo lo bueno en nosotros? Es Cristo Jesús, cuando por fe vivimos en Él. Esto quiere decir que si alguien dice que está salvado en Cristo, pero no hace las obras de Cristo, es un mentiroso. El que dice que ama al Señor o que ha recibido la salvación del Señor, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso, porque Cristo no vive en él. ¿Cómo lo sabemos? Porque desobedece a Cristo. El que ama a Cristo, el que ha sido salvado por Cristo, tiene a Cristo morando en su vida, y Cristo guarda los mandamientos en esa vida. Alabado sea el Señor. Cuarta pregunta: ¿el pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? Jeremías 31:33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La mayor importancia del pacto no está en lo que Dios hace por nosotros, siendo eso importante, pero no es la mayor importancia, y mucho menos en lo que nosotros hacemos por Él. Escucha, ¿dónde está la mayor importancia? Está en lo que Él es y lo que quiere ser para nosotros, y que nosotros seamos para Él. Porque mira esto, Dios no solamente hace cosas buenas por su pueblo, también hace cosas buenas por el malo, por el incrédulo. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Y esto es importante para que el bueno y el malo sepan que Dios es bueno. Pero no es lo más importante. Lo más importante en términos del pacto está en lo que Dios es para nosotros y lo que quiere que nosotros seamos para Él. Traducido de otra manera, el pacto importa porque Dios quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos sus hijos. El pacto es más que una transacción. El pacto es una relación de pureza, de amor y de santidad. Porque, mira esto, si tuviéramos la ley de Dios escrita en nuestras mentes y corazones, pero sirviéramos a un Dios falso, entonces de nada serviría este hecho. Pero si Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro soberano y nuestro Padre, tiene un gran significado el hecho de que tengamos su santa ley escrita en nuestro ser. Los judíos, por ejemplo, especialmente los rabinos, fariseos y doctores de la ley en el tiempo del Señor, eran eruditos, expertos en la letra de la ley. Humanamente podríamos decir que tenían la ley escrita en su mente y en su corazón porque se la sabían de memoria, pero adoraban a un Dios equivocado en su interior, porque rechazaron a aquel que era la ley encarnada, rechazaron al Dios verdadero, rechazaron la misericordia y la justicia, y exaltaron el egoísmo humano, la religión humana,
exaltaron su humanismo. Jesús lo dijo claramente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios decían servir al Señor Creador, pero sus hechos mostraban que se adoraban a ellos mismos. Lo que quieren decir que practicaban la idolatría del yo. Eran egocéntricos. Si bien no adoraban a Júpiter, ni a Afrodita, ni a Moloch, ni a Baal, se adoraban a ellos mismos, lo cual era igual de terrible y de malo y de pecaminoso. Y aunque se relacionaban todos los días con la ley de Dios, no querían recibir la esencia de la ley, el espíritu de la ley. No podemos estar en el pacto de Dios si no tenemos una correcta y sincera relación con Dios. Él debe ser nuestro Dios y nosotros debemos ser su pueblo, sus hijos, si queremos cumplir con el pacto en su verdadero contexto. ¿Qué significa que Dios sea nuestro Dios? Significa que Él es el dueño de nuestra vida, de nuestras decisiones, sentimientos, pensamientos y acciones. No hacemos lo que nos gusta o nos apetece, sino que nos conducimos por su santa palabra y nos gozamos en rendir nuestra voluntad para que se haga su voluntad. Su palabra es prioridad. Su voluntad es soberana en nuestra existencia. Permitir que Dios sea nuestro Dios significa vivir nuestra vida no de acuerdo a como lo diga el mundo, a como lo diga un pastor o a como lo diga yo, sino de acuerdo a como lo diga la palabra del Señor. No seguimos los gustos humanos o los gustos que están en tendencia en el mundo, sino que seguimos los lineamientos de la palabra del Señor, no porque seamos buenos, sino porque Cristo mora en nosotros. Dios es nuestro Dios cuando Cristo y sus principios son los que tienen la preeminencia en nuestra vida, cuando Cristo y sus principios es el que manda y no el yo. Dios nos hace suyos cuando de plena y consciente voluntad nos rendimos ante su majestad y le decimos: haz de mi vida lo que tú quieras. Y entonces iniciamos una relación de amor y santidad con el Rey de Reyes, que va en aumento diariamente. Él escribe su ley en nuestra mente y corazón cuando mora soberano en nuestra vida. Ahora mira la siguiente implicación. Esto quiere decir que donde quiera que esté un cristiano, se notará la gracia de Dios, porque un cristiano lleva en su vida el sello del Dios vivo, la marca de autoridad de su amor y su presencia. El carácter de un cristiano refleja la luz de Dios. Por doquiera que va, lleva paz, reconciliación, reprensión sabia y equilibrada contra el pecado, pero amor profundo por el pecador. Cada cristiano genuino es una extensión del cielo y lleva esa atmósfera a todo lugar donde Dios lo conduce. Si no estamos viviendo esta experiencia, si nuestro hogar tiene un ambiente triste o pesado, si a nuestro trabajo llevamos siempre caras largas, o desunión, o intriga, si a la congregación a donde nos reunimos llevamos problemas y acusación en vez de amor, armonía y reprensión a la maldad bajo el amor de Cristo, entonces no estamos cumpliendo nuestra parte del pacto. Algo falta en nuestra relación con Dios, y Él quiere que vayamos a Él para que lo solucionemos. Te pongo un ejemplo. Qué bonito es guardar el sábado, y es necesario, y así lo dice la Biblia, y bienaventurado el que observa el día del Señor como Él lo ha mostrado en su palabra. Pero hay quienes son muy celosos en guardar el sábado. No compran en sábado,
No ven televisión el sábado. No hablan nada que no tenga que ver con lo espiritual el sábado. No trabajan el sábado y todo eso es buenísimo. Hay que decir amén por ello. Pero, aunque hacen del sábado un día especial y lo guardan como el Señor lo espera, tienen rencor en su corazón para alguna persona. Hablan mal de esa persona con otros. No la saludan, no le hablan y la desprecian. Con esta actitud, esa persona está demostrando que no está bajo los términos del pacto del Señor. Está obedeciendo una parte importante, pero desobedeciendo una parte más importante. Porque el sábado, si lo guardamos por religión y no por amor, no lo estamos guardando. Y si odiamos a alguien, o si le guardamos rencor, o si lo maltratamos, o si hablamos mal de él, no lo amamos. Y si no amamos a una sola persona, tampoco amamos a Dios. Porque el Señor ha dicho: lo que hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De manera que el llamado, mis hermanos, es a vivir la esencia del pacto. Vivir dejando a Cristo ser nuestro Dios, que sus principios vivan en nosotros y se expresen en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y así viviremos como el Señor quiere que vivamos. Termino esta reflexión y comentario con el siguiente pasaje que vas a encontrar en el libro Testimonios Selectos, tomo 4, capítulo llamado La Unión con Cristo. Es el capítulo 9 y el texto que te voy a leer lo vas a encontrar en los párrafos del 2 al 4. Hay una gran diferencia entre una supuesta unión y una relación verdadera con Cristo por la fe. El profesar creer la verdad pone a los hombres en la iglesia, pero esto no prueba que tengan una relación vital con la vid. Se nos da una regla por la cual puede distinguirse al verdadero discípulo de aquellos que aseveran seguir a Cristo, pero no tienen fe en Él. La primera clase lleva fruto, la otra no. La primera está con frecuencia sometida a la podadera de Dios para que pueda producir más fruto. La otra, como ramas resecas, quedará pronto separada de la vid viviente. Siento mucha preocupación porque muchos hermanos conserven el testimonio viviente entre ellos y que la iglesia sea mantenida limpia del elemento incrédulo. Podemos concebir una relación más íntima con Cristo que la presentada en las palabras: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Las fibras del pámpano son casi idénticas a las de la vid. La comunicación de vida, fuerza y producción de fruto del tronco a los pámpanos es constante, sin obstáculos. La raíz envía su alimento a través de las ramas. Tal es la relación del verdadero creyente con Cristo. Permanece en Cristo y obtiene de Él su nutrición. Esta relación espiritual puede establecerse únicamente por el ejercicio de la fe personal. Esta fe debe expresar suprema preferencia de nuestra parte, perfecta confianza, entera consagración. Nuestra voluntad estará completamente sometida a la voluntad divina. Nuestros sentimientos, deseos, intereses y honra se identificarán con la prosperidad del reino de Cristo y la honra de su causa, recibiendo constantemente nosotros gracia de Él y aceptando Cristo nuestra gratitud. Cuando esta intimidad de relación y comunión se ha formado, nuestros pecados son puestos sobre Cristo y se nos imputa su justicia.
Él fue hecho pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tenemos acceso a Dios por Él, somos aceptos en el muy amado. Quien quiera que por sus palabras y acciones perjudique a un creyente, hiere con ello a Jesús. Quien quiera que dé una copa de agua fría a un discípulo porque es hijo de Dios, será considerado por Cristo como si se la hubiese dado a Él. Fin de la cita. Hermanito y hermanita, que la palabra del Señor sea siempre poderosa en tu vida, porque, escucha esto, la palabra de Dios es poderosa, pero en muchas vidas no lo es, no porque la palabra de Dios pierda poder en esa vida, sino porque esa vida no la recibe y se pierde con ello del poder de la palabra. Recibe en tu vida esta palabra que el Señor te ha enviado. Vivamos todos los días por la gracia del Señor en una relación viviente con Él, amándolo, sirviéndole, obedeciéndole, no por nuestra fuerza, sino porque estamos conectados a la vid y la vid nos comunica de su poder. Eres libre si recibes la palabra, no libre para hacer lo que quieres hacer, sino libre para hacer lo que Dios manda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, te glorificamos y te rendimos loor, porque solamente tú lo mereces. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos tanto amor. Gracias por ser tan fiel con nosotros que somos infieles contigo. Perdona, Padre, las veces que te hemos negado por ceder al pecado. Capacítanos para vivir siempre unidos a ti y estando unidos a la vid, poder producir fruto y vivir en santidad. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas. Hay tantas necesidades en tu pueblo. Hay algunos de mis hermanos y hermanas que me han dicho que no tienen trabajo, Señor. Provéeles siempre por tu gran bendición. Sorpréndelos con tu gran abundancia, Señor. Algunos están enfermos. Sánalos, Padre, si es tu voluntad. Algunos están solitarios, tristes y cansados. Consuélalos con tu gran poder, con tu gran amor. Salva, oh Señor, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nosotros, Señor, y a nuestros hijos. Tú tienes todo el poder para hacerlo, y por ello confiamos en tu buena voluntad y en las sorpresas que nos vas a dar en esta tierra y si no aquí, en el cielo. Gracias por escuchar nuestro clamor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a dejarnos tus comentarios. Te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe para que sigas recibiendo estos mensajes. También a darle me gusta a este video y a compartirlo con las personas que el Señor ponga en tu corazón. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.